Pues muy buenas tardes otra vez, qué bendiciones estar aquí con ustedes otra semana más. Unos anuncios breves. Eh, el sábado tenemos, el sábado que viene a las 9 de la mañana tenemos desayuno de hombres, como se los había mencionado otra vez. Y a las 2 la iglesia va a hacer un baby shower para nosotros, para mi esposa y yo. ¿Dónde está? Ya se fue. No sabemos los planes que tengan, no tenemos idea. Pero es familiar si quieren venir. Y algo breve, acerca de nuestro embarazo, brevemente. Llevamos 9 años casados. 9 años casados. Creo que el 14. Creo que cumplimos. Sí, soy pésimo para las fechas. Ahí me va a disculpar mi esposa, pero llevamos 9 años, lo vamos a cumplir en unas semanas. Llevamos 9 años y nuestro plan era esperarnos un año y después tener hijos. Eso era nuestro plan, eso es exactamente lo que hicimos. Intentamos por lo menos, pero el Señor dijo que nos esperemos. Entonces, después de 2 años de matrimonio, mi esposa se quedó embarazada, pero perdimos un bebé. Y eso fue muy difícil para nosotros. Entonces llevan años, ya llevamos años de intentando, años de oración. Y pues la verdad ha sido más difícil para mi esposa porque se encuentra como un poquito en la situación de como vemos en Ana en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel. Pero sí, algo breve solamente acerca de nuestra historia y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y pues qué bendición, este pequeño es una gran bendición. Un poquito de estrés, no voy a mentir, pero pues una gran bendición. Y luego, para terminar, tenemos oración corporal el febrero 15, que viene siendo la siguiente semana. Y después el 25 tenemos comunión a las 6 de la tarde. Pero esos son los anuncios. Vamos a orar y vamos a empezar el estudio de esta mañana. Esta tarde digo. Señor, otra vez te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu gracia. Todo esto por el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Es posible que podamos adorarte. Podemos venir con confianza, sabiendo que tú nos escuchas. Así como nos dice Hebreos, que entrar al lugar santísimo, llegar con confianza. Qué bendición es esto, Señor. Te damos gracias por esto. Te damos gracias que tú recibes nuestras alabanzas, nuestras adoraciones. Y como vamos a ver el día de hoy, lo que se trata de la verdadera adoración. Enséñanos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que hable a través de mí. Lléname con tu espíritu y, Señor, que tú crezcas en mi vida, que tú sigas creciendo y que seas, Señor, tu espíritu, que sea tu espíritu y sea tu palabra que nos enseñe, que nos recuerde de las cosas que nos has enseñado o que algo nuevo, Señor, pero que seas tú el maestro. En nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar en el capítulo 4 de Juan. Voy a leer versículo 13 al 15. Eso lo cubrimos la semana pasada, pero lo quiero leer otra vez para contexto. Pero nuestro enfoque va a ser el 16 al 26. El título de hoy es En espíritu y en verdad. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a leer el 13. Dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y luego el 16, dice, él le dijo,
ve, llama a tu marido y ven acá. El 17. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. El 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. El 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 22, vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a comenzar, vamos a cubrir los primeros 3, el 16, el 17 y el 18. Dice, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Ahora podemos ver que el tema ha cambiado. Ya la semana pasada hablamos acerca del agua viva que fue presentada a esta mujer y que la presenta, es un regalo para todos, y hablamos de que esa agua viva representa el Espíritu Santo. Y ahora, otra vez el tema cambia, la conversación ya cambió, se va del agua viva. Ahora vamos a hablar del pecado de la mujer, porque es lo que Jesús expone. Y esta es la razón, su pecado es la razón por la que ella salió a las 12 por agua cuando no había nadie, porque había vergüenza de su pecado, ella tenía vergüenza. Y no solamente eso, no solamente había vergüenza, pero también ella era rechazada por la gente por su pecado. Pero eso nos pasa a nosotros, que cuando pecamos, cuando tenemos pecado, ciertas cosas que sabemos que no está correcto, especialmente cuando estamos rodeados de cristianos, cuando estamos en el cuerpo y llegamos a pecar y sabemos lo que hicimos mal. Hay vergüenza, nos alejamos y eso lo digo de experiencia. Porque otra vez, como les había dicho, yo cuando entregué mi vida al Señor, yo estaba muy serio, yo quería seguir a Dios. Yo dije, yo hice la decisión de seguir al Señor, pero pues me empecé a juntar otra vez con gente que no debía, haciendo decisiones y yo llegaba después a la iglesia y entraba así como con la cabeza para abajo, mirando el piso, con vergüenza por lo que yo había hecho. Sabía lo que había hecho estaba incorrecto. Yo sabía que había pecado contra el Señor y había vergüenza. Eso es algo similar a lo que está pasando a la mujer. Había vergüenza y también era pues rechazada por la gente. Pero Jesús, siendo omnisciente, tenía conocimiento de todas las cosas. Él ya sabía el pecado de esta mujer. Él ya conocía su corazón. Ella fue confrontada con su pecado. Y es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. Especialmente ya cuando somos sus hijos. Él nos confronta con su ley, con su palabra, y nos trae convicción.
Y se acuerdan en Génesis, con Adán y con Eva, ellos se escondieron o trataron de esconderse del Señor. ¿Y qué les dijo? Cuando le dijo, ¿dónde estás? Le preguntó el Señor a Adán y a Eva. Les preguntó, ¿dónde estás? Dios ya sabía lo que había hecho, es bien obvio. Él no los había perdido de vista y sabían exactamente lo que ellos habían hecho, hablando de Adán y Eva. Él simplemente lo que quería hacer es que ellos confesaran su pecado, que vinieran, Señor, perdóname, te desobedecimos, Señor, perdónanos. Es lo que Él quería. Y de la misma manera nos da a nosotros la oportunidad, cuando somos hijos de Dios, sabemos que hicimos mal. Sabemos que hicimos mal. Él nos quiere dar la oportunidad. Dice, ¿qué has hecho? Entonces, de que nos sabe, nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados. Y eso me recuerda mucho de cuando era pequeño. No sé si a lo mejor ustedes pasaron por lo mismo, pero luego tu mamá te preguntaba, ¿qué hiciste? Y ahí te da la oportunidad de mentir o de decir la verdad. Y algo más reciente que pasó es con mi sobrino. Mi hermana mayor le preguntó a mi sobrino, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y mi hermano, mi sobrino le mintió. Y ya después de que lo regañó, le dio su lección aquí, y le dijo, ¿sabes? Cuando yo te pregunto, ¿qué has hecho? Te estoy dando la oportunidad. No es de que yo no sepa. Yo te estoy dando la oportunidad que seas honesto conmigo. Le dice, todavía va a haber consecuencias, pero las consecuencias van a ser peor si me mientes. Entonces, para nosotros es lo mismo. Sabemos que hicimos mal, confesar nuestros pecados, como hemos visto otra vez en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados. Pero tienen que empezar con el confesar nuestros pecados al Señor. Pero cada vez que el Señor expone nuestros pecados, si te das cuenta, por lo menos mi experiencia lo he visto de que Él lo hace de una manera amable, lo hace de una manera de que no nos hace sentir, no nos trae vergüenza. La vergüenza viene de nosotros, de nuestros pecados, de que sabemos que hicimos mal, pero Él lo hace de una manera amable. ¿Qué has hecho? Nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados. Y todo eso para decir que tenemos que ser continuamente confrontados con su palabra, tenemos que ser confrontados con su ley, porque nosotros no somos perfectos. Y como dice Pablo, que la ley, nos dicen Romanos, que la ley es una guía para nosotros, nuestro maestro, nuestro tutor. Ahora, el estándar, vamos a hablar un poquito del estándar de Dios. Nos ha dado su ley, nos ha dado su palabra. Primeramente fue para los, como miramos, como vamos a ver más adelante, primero a los judíos, dice, y después a los griegos, como dice Pablo. Pero vino a través de los judíos, de los israelitas. Y eso es, pero otra vez, el estándar es la santidad. Y quiero hablar un poquito de este pecado, del pecado de la mujer. Tenía 5 maridos y se encontraba viviendo con uno que no era su marido. Vivir juntos sin estar casados. El matrimonio y el vivir juntos no es lo mismo. Y no importa si lo llaman matrimonio. Y eso a mí me enfada mucho hasta la fecha. Me enfada mucho que le digan, oh, sí es mi marido, pero no se han casado. Nomás viven juntos. Y mi madre siempre decía eso. Oh, es su marido. Y le preguntaba, ¿entonces están casados? No, pero llevan mucho tiempo juntos viviendo. No es su marido.
Por favor, no me falte respeto a mí porque yo sí estoy casado, yo sigo la ley de Dios. Eso es lo que Dios honra, el matrimonio. Y otra vez, no importa si le llamas matrimonio, que es tu marido, tu esposo, lo que sea, si no están viviendo, si no están casados por la ley, si no están casados delante de Dios como Dios lo ha ordenado, pues entonces no lo llames marido, no lo llames esposa. Es tu novio, tu novia, lo que sea, pero no es tu marido. Y ahora en esta época, hoy en día, este pecado se ha normalizado. Es normal ahora, hoy en día. Pero llegamos a lo mismo. Es el estándar de Dios quien dicta todo esto. Y sí sabemos que en Romanos capítulo 13 nos dice que la ley, lo que vemos en el gobierno, Él lo estableció. Fue Dios quien estableció eso. Pero a veces hasta la propia ley que vemos en el gobierno está incorrecto, está contra Dios. Uno de los grandes ejemplos es el aborto. En muchos estados y antes de la revocación de Roe vs. Wade, era legal, federal. En todos los estados era todo igual. Ya ha cambiado eso, como lo hemos visto antes, pero en muchos estados es legal. Entonces, si es legal, ¿eso significa que le agrada a Dios? Claro que no. Y de la misma manera, este es el hombre haciendo las leyes, pasando leyes que piensan que están bien, que están moralmente bien. Pero, al fin de cuentas, Dios, sabemos de dónde viene la moralidad. Viene de Dios, de su palabra. Y digo todo esto porque también la ley ahí, ¿cómo se llama? Del matrimonio de hecho. En inglés se llama, what is it called? Marriage. Common law marriage. Entonces viene siendo, lo busqué y dice unión de hecho, matrimonio de hecho, unión libre. Básicamente que si después de cierto tiempo, dependiendo del estado en el que te encuentres, si llevas ciertos años viviendo con la misma persona, tu pareja, entonces ya es básicamente como un matrimonio, legalmente. Pero aquí también la ley del hombre se ha equivocado. Porque ¿qué nos ha dicho, la palabra de Dios? ¿Qué es el matrimonio? Es bien claro. Es hacer las cosas bien conforme al Señor. Y para añadir un poquito más, pues no debería decir esto, pero tenemos que hoy en día que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Así de fácil. Pero el punto que llego también es hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios. Eso es el matrimonio. Si tienes un matrimonio conforme a la palabra de Dios, ese es un matrimonio. Y ya le puedes llamar tu esposa, tu marido o lo que tú quieras. Pero ya están casados. Eso es lo que Dios honra. Eso es honrar a Dios con nuestro matrimonio. No como hoy en día, de que después de cierto tiempo, según ya es tu marido. Y yo he llegado a ofender a ciertas personas. De hecho, la más recién fue a mi prima. Cuando fuimos a California, me sacó lo mismo. Que le digo, oh, ¿cómo vas tú y tu marido, tú y tu pareja? Le dije, y ella lo llamó mi esposo o marido, my husband. Dijo, y le pregunté, ¿entonces ya están casados? Y dice, no estamos casados, pero ya llevamos muchos años juntos viviendo. Ya es lo mismo. Y le dije, no es lo mismo. Le dije, no me ofendas a mí porque yo hice las cosas bien, conforme a Dios, conforme como Dios dice, conforme a su palabra. Le dije, tú no estás casada, tú no tienes, a mí, por lo menos en mi presencia, por favor no le llames tu marido, me ofendes.
Y se ofendió, pues obviamente. ¿Quién le gusta que le digan las verdades, verdad? Pero eso también aplica a muchos otros pecados que vemos hoy en día, que se han normalizado, pero sabiendo la palabra, conociendo la palabra, de dónde viene la moralidad. Y no tenemos todo eso para decir, es de que nosotros, como individuales, en familia, como país, como nación, como estado, en cualquier nivel, el hombre no tiene el derecho a cambiar, a bajar el estándar de Dios. Su estándar está puesto y nadie lo puede cambiar. No, nadie tiene ese derecho de hacerlo. Y si lo hacen, hay consecuencias. Continuando el versículo 19, dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, los samaritanos rechazaban toda la escritura que era fuera del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y con eso rechazaban los profetas del Antiguo Testamento afuera del Pentateuco. Con la excepción, obvio, de Moisés y del profeta de que Moisés escribió, que lo encontramos en Deuteronomio 18:18. Y el Mesías que ellos esperaban se miraba diferente, era alguien diferente del Mesías que los judíos esperaban. Y eso es por consecuencia de rechazar el Antiguo Testamento afuera del Pentateuco. Y este versículo ayuda a poner todo el capítulo en contexto. Vamos a continuar el versículo 20. Dice, nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se adoran, donde se debe adorar. Y ahora cambia el tema de su pecado. Se me hace que tú eres un profeta, como que quiere cambiar, no quiere que su pecado siga siendo expuesto. Cambia el tema de tú eres un profeta y también el lugar de oración. Quitar la atención de su pecado. Y los samaritanos, algo breve acerca de esto, es que los samaritanos creían que Moisés hizo un altar en el monte, si lo pronuncio bien, Gerizim, donde ellos pensaban y creían que ahí es donde se adoraba, debería de adorar a Dios, el monte Gerizim. Y ese monte se podía ver desde el pozo de Jacob, por eso salió en la conversación. Y en Deuteronomios 12 nos dice que solamente la gente, el pueblo solamente podía venir a adorar en el lugar que el Señor escogió. No solamente donde ellos quisieran, tenían que adorar, tenían que traer sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios a un lugar específico. Y todo eso cambió en el reinado de David, en 2 de Crónicas, capítulo 6. Ahí es donde el Señor escogió que Jerusalén era el lugar donde se debería adorar, donde la gente podía traer sus sacrificios, sus diezmos y adorar a Dios de esa forma. Pero otra vez, vamos a ver un poquito más detalles, por rechazar el Antiguo Testamento fuera del Pentateuco, no sabían. Vamos a continuar en el versículo 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto está hablando del Antiguo Testamento
y del Nuevo Testamento, como habíamos dicho, habíamos visto con Juan el Bautista, que cuando él dijo, él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Pero más específicamente está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, digo, y el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto tenía que disminuir para que el Nuevo Pacto podía tener efecto. Y todo esto se trata de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Todo esto incluía también la manera que el hombre adorara a Dios. Y nosotros tenemos la perspectiva tenemos todo el panorama porque nosotros tenemos toda la palabra de Dios y podemos ver de que podemos adorar, podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, sin importar dónde nos encontremos. Podemos estar en medio de la nada y estar adorando a Dios, no importa dónde te encuentres. Y otra vez, todo esto es posible por la obra de Jesús. Continuando, vamos a continuar el versículo 22, dice, vosotros adoraréis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién estaba en lo correcto? De acuerdo del lugar de adoración, los samaritanos o los judíos, porque estaban en conflicto. Y la pregunta es bien obvia. Jesús y los judíos estaban en lo correcto. Porque otra vez, el lugar indicado donde tenían que traer su adoración, su alabanza, sus sacrificios, era en Jerusalén. Primero expone el pecado de la mujer y después le dice de que donde estaba adorando era de una manera incorrecta. Dónde y cómo lo estaba haciendo era incorrecto. Y esto es lo que pasa cuando la religión del hombre quiere adorar a Dios, quiere llegar a adorar a Dios. Y eso es un gran ejemplo, lo vemos en Caín y en Abel. No se trata de que uno trajo, no se trata de lo que ofrecieron, más bien era del corazón. El hombre quiere adorar a Dios a su propia manera. Y por eso es tan importante enseñar, leer, estudiar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Otra vez, porque como los samaritanos rechazaban lo que fue escrito después de Moisés, no sabían cómo adorar a Dios. Pero estaban adorando en el lugar incorrecto. Ya fuera que a los padres de los samaritanos se les hizo tradición, o sea lo que sea, pero la raíz de que el lugar donde adoraban en Gerizim no era el lugar indicado donde Dios les había dicho. Eso no estaba basado en las escrituras. Otra vez, ya sean las tradiciones o sea la religión de familia, no pueden reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro filtro, que ya sean las tradiciones otra vez, o lo que nosotros pensemos, o como sea, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Si no, nos vamos a encontrar como los samaritanos, adorando a Dios en el lugar incorrecto. Y aplicar toda la palabra, eso también es bien obvio, toda la palabra de Dios, aplicarla, leerla, recibirla como agua, como vimos la semana pasada, como agua viva.
Porque eso pasa cuando omites ciertas partes de la palabra. Cuando cambias, hay peligro. Y es donde se empieza a meter la falsa doctrina. Otra vez, bien claro, es que nuestra meta como cristianos es alinearnos con la palabra de Dios. No tratar de moldear la palabra a nuestra imagen o a nuestras tradiciones. Yo quiero brevemente, como dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos. No vino a los gentiles ni a los samaritanos. Jesús vino a los suyos. Viene de los judíos. El linaje del Mesías fue preservado. Y a lo mejor ese fue el plan de Dios, de que su linaje fuera preservado a través de los judíos. Y eso lo vemos en los evangelios de Mateo y Lucas. Nos da una lista, nos da todos los nombres del linaje de Jesús. Y no solo porque la salvación viene de los judíos, son automáticamente salvos. No es cómo funciona eso. Como vemos vamos a ver más, no sé cuándo, pero vamos a llegar eventualmente a Juan 14, versículo 6, que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso también aplica a los judíos. No solamente otra vez porque la salvación vino de los judíos, no significa que ellos son automáticamente salvos. Ellos tienen que poner también su fe en Jesús. Y Dios tiene su plan para los judíos. Eso lo vemos en Apocalipsis y todo el plan que Dios tiene para ellos. Es su pueblo escogido. La salvación vino de los judíos para todo el mundo, como vemos en Juan 3:16. Y como dice Pablo, primero a los judíos y después a los gentiles. Y nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vamos a continuar en el versículo 23, dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es muy parecido al versículo 21 cuando le dice mujer, la hora viene. Y aquí le dice, la hora viene y ahora es. Y otra vez, y todo esto es posible, podemos adorar a Dios donde sea, donde no importa dónde, no tiene que ser específicamente en este edificio. Eso es bien obvio. Todo esto es posible, que podemos adorar a Dios, traer nuestras alabanzas, nuestras peticiones, donde sea de nuestra casa, donde quiera que nos reunamos, podemos alabar a Dios. Y todo esto es posible por la obra de Jesús en la cruz. Ya no hay necesidad de ir a Jerusalén ni a ningún otro lugar. El único requisito es que seas hijo de Dios. Porque como tú mismo, si tú tienes hijos, no vas a dejar a tus hijos a un lado y atender a otros que no son tus hijos. De hecho, la Biblia nos dice que eso es pecado y eres peor que un recaudador de impuestos. De la misma manera, así es Dios. Pone atención primero a sus hijos. Escucha las peticiones de sus hijos. Y también está escuchando y buscando a los que están perdidos.
Vamos a continuar el versículo 24 que dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y se me hace bien interesante que el Señor, el Padre, no tiene cuerpo humano, no tiene manos, no tiene pies, así como nosotros tenemos. A pesar de que el Antiguo Testamento lo describe con partes humanas, pero eso es para que nosotros nos podamos un poquito más relacionar con Dios, con el Señor mismo. Jesús es Dios. Era Dios, como nos dice en el primer capítulo, en el primer versículo de Juan, que era Dios y es Dios y se hizo carne. Esto lo miramos esta mañana como Él tomó, como dicen Romanos, tomó la forma de carne, se hizo carne, sin pecado. Y el Espíritu Santo de la misma manera que el Padre no tiene cuerpo, no tiene partes humanas casi como nosotros, y es espíritu. Y eso sale un poquito más difícil de poder entender y enseñar de lo espiritual, porque no lo podemos ver. Nos encontramos así como Tomás, de que si no vemos las cosas enfrente de nosotros físicamente, si no los vemos, es difícil de poder entender. Y eso es parte de ser humano, de ser pecaminosos. Dudamos mucho. Yo por lo menos, ahí es donde yo me encuentro, dudando del Señor todo el tiempo. Y de hecho, ni siquiera hay imágenes de Dios. Y no debería haber. Eso es un pecado que el Señor le dijo al pueblo de Israel de que no hagan imágenes. Y yo creo que el Señor en su sabiduría vino en un tiempo donde no había teléfonos que tenían cámaras. La tecnología no estaba muy avanzada. Pero yo creo que eso fue al propósito del Señor. Si no, nos estuviéramos ya adorando imágenes de Jesús. Y de hecho sí hay, pero no sabemos exactamente cómo se mira. Pero otra vez el Señor en su infinita sabiduría, conocimiento y conociendo al hombre de que somos como hombres, como ser humanos, somos idólatras. Él ya sabía. Y por eso lo hizo a ese tiempo, en el tiempo que lo hizo. Y Él vino en ese tiempo donde la tecnología no estaba muy avanzada. Quiero hablar un poquito acerca de la adoración y la alabanza. Vamos a ver esto. Y quiero ver Romanos 12, al 1 al 2. Dice, por siguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. El 2 dice, y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la revocación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Un sacrificio vivo. Es lo que el Señor nos está pidiendo, lo que nos está diciendo aquí. Y otra vez es adorar a Dios de la manera correcta. Y de la manera que lo hacemos es como vimos en Romanos 12, con todo nuestro cuerpo. Es como adoramos a Dios. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestra mente. Pero si te das cuenta, pone un poquito más de enfoque en nuestra mente. La mente renovada a través de la palabra de Dios. Y la única manera de hacer eso es otra vez por la palabra de Dios, por su espíritu.
Y lo puedes hacer de diferentes maneras, en oración, en alabanza, exaltando su nombre, obedeciendo, leyendo su palabra. En Romanos 8, versículos 5 al 8 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El 7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es muy importante, otra vez, como dice Romanos, como vimos, la mente renovada por la palabra de Dios. Si es que quieres agradar a Dios, y como hijo de Dios, eso debería ser tu anhelo. Porque hoy en día es bien fácil andar en la carne. Vamos a ser bien claros, es bien fácil, porque el mundo ofrece lo que la carne quiere. La tecnología hoy en día, simplemente con esto podemos pecar contra el Señor. De muchas maneras podemos pecar contra Dios. Y es de gran bendición también, porque la tecnología es lo que estoy usando. Aquí tengo mi Biblia, aquí puedo proyectar todo, puedo mandar mensajes a otros hermanos, que les puedo mandar versículos, me puedo comunicar, puedo escribir el evangelio, un mensaje a un ser querido, a un amigo, pero también con la misma tecnología podemos pecar contra el Señor. Y por eso Juan nos dice en su carta, dice: los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y Él nos dice que no amemos al mundo. Es bien importante de renovar nuestra mente con la palabra, porque ahí es donde pasa la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es bien real. Tú y tu carne quieren lo que el mundo ofrece. Tu carne quiere ser satisfacida por lo que el mundo ofrece. Donde tu mente esté, ahí también el resto de tu cuerpo va a estar. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, la mayoría de la guerra espiritual es en la mente. Y eso es bien real, como les había dicho, en la guerra espiritual y en la mente. Y desde que empecé a enseñar la guerra espiritual, y se lo he mencionado bastantemente a mi esposa, que la guerra espiritual se ha intensificado. Y parte de la guerra espiritual es conocer a tu enemigo. Y quiero que sepan acerca de este libro, y se los recomiendo. Es un libro de C.S. Lewis que se llama The Screwtape Letters.
En español se llama, el título cambia un poquito, dice Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Pero lo recomiendo con cierta advertencia. Y me acuerdo que una vez fuimos a una yard sale o a una tienda de libros, fuimos. Lo compré, el libro. Yo nomás conocía al autor, C.S. Lewis. Lo miré, creo que me costó $1. Dije, pues qué chido. Y me acuerdo que en una enseñanza, mi pastor recomendó este libro. Dice, recomiendo que lean este libro de C.S. Lewis que se llama The Screwtape Letters. Y dije, creo que lo tengo en la casa. Y si era el libro, de hecho era el libro que que había comprado por $1. Entonces lo abrí, lo empecé a leer. Sabía que el pastor había dicho que se trataba de la guerra espiritual. Pero cuando lo empecé a leer, me tomó un buen tiempo. Casi creo que me tomó como 2, 3 semanas. Pero fue porque la guerra espiritual era bien intensa. No sé si vayan a tener la misma esta experiencia, pero para mí así fue, donde la mente andaba por donde quiera, me llegaban los ataques de diferentes formas y mi mente, que ¿de dónde vino esto? Bien intenso. Pero es porque el Señor estaba usando este libro, esta herramienta para exponer las tácticas de nuestro enemigo. Y la santidad es como puedes adorar a Dios, con tu santidad. Y así es como ganas la guerra espiritual. Vamos a ver el versículo 25. Que dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Los samaritanos esperaban a alguien como Moisés y como el profeta que vimos en Deuteronomio 18. Y no esperaban que vinieran de la simiente de David. Y su expectativa de los samaritanos del Mesías era de que Él les iba a explicar todo lo importante acerca de Dios, cómo adorar, dónde adorar, toda confusión Él les iba a aclarar. Y ahora los judíos esperaban al Mesías, como lo hemos visto en el pasado. Los judíos esperaban a un Mesías de la tribu de Judá como conquistador, como libertador, que los iba a librar de los romanos. La diferencia es de que los judíos reconocían todo el Antiguo Testamento, no solamente el Pentateuco. Pero todavía no aceptaron a Jesús como el Mesías, lo rechazaron. Porque él no cumplió sus expectativas. Y otra vez es leer toda la palabra de Dios, dejar que el Espíritu te enseñe. Nuestras ideas, religiones, tradiciones, etcétera, no pueden ser mayores que la palabra de Dios. Deja que la palabra llegue a tu corazón. Deja que te transforme. Porque podemos terminar, o una de dos, como los samaritanos, adorando a Dios de la manera incorrecta, por rechazar ciertas partes de la Escritura, o terminar como los judíos, porque no cumplió sus expectativas, por falta de conocimiento, y ellos tenían toda la Escritura, pero todavía no aceptaron al Mesías. Nosotros tenemos la ventaja y la gran bendición de que tenemos toda la Escritura completa. Ya no hay más que se le tiene que añadir. De hecho, nos da una advertencia en Apocalipsis de no hacer eso. Vamos a ver el versículo 26 y vamos a terminar. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Porque la mujer está hablando del Mesías. Dice que Él nos va a explicar todo. Él nos va a aclarar todas nuestras confusiones. Y Jesús le dijo, yo soy.
Jesús se reveló como el Mesías a esta mujer pecadora. Y eso era raro, era rara vez que el Señor se revelara a la gente como el Mesías. Y a lo mejor era sabiendo las expectativas de los judíos, que no lo hacía para que no hubiera confusión, pero era raro, no era común. Los samaritanos creían que otra vez el Mesías iba a llegar y a restaurar la adoración a Dios de la manera que se adora a Dios. Y en esa parte estaban correctos. Jesús vino a hacer todo eso, a, a corregir, a restaurar la adoración a Dios. Pero no era de la manera que ellos pensaban. Y eso es lo que pasa cuando tienes un encuentro con Jesús. Y todos tenemos un encuentro con Jesús. La palabra es bien claro que no hay excusa para nadie. Y es bien claro que también es una decisión. Cuando tienes un encuentro con Jesús, es bien claro que tienes que decidir. Yo me acuerdo cuando el Señor me presentó las dos opciones a través de mi pastor, que se llama Jesús Ochoa. Hace años que él me contó su testimonio porque ahí es donde yo iba, en ese camino, en el pasado que él tuvo. Yo iba en ese mismo camino. Él me contó su testimonio y después el Señor mismo me dijo, tienes dos opciones. Es tu decisión. Sigue como sigues, como vas y terminarás como este hombre, en la cárcel, abandonado por su familia o a lo mejor muerto. Esa es tu decisión. O me dijo el Señor, te dio otra opción, vida eterna y una nueva vida conmigo. Yo estaré contigo cada paso. Y para mí pues fue bien obvio. Dije, Señor, pues aquí no hay beneficio, aquí no hay nada. Yo quiero lo que tú me ofreces. Y dije, yo me apunto, yo quiero seguirte a ti, yo quiero ser tu discípulo. Y otra vez todos tenemos esa decisión que hacer. Es una decisión. Pero la diferencia es que no todos aceptan a Jesús como su Salvador. Esta mujer tenía una historia de ser una pecadora. Trae 5 maridos y con el que estaba viendo no era su marido, vivía en pecado. El Señor quiere restaurar los años, como dice en Joel 2:25. Dios quiere restaurar los años que la langosta, lo que ya se han comido. La pregunta es que si tú le vas a permitir que Él haga su obra en ti. Y eso va para ambos, a los que ya han puesto su fe en Jesús. Y si tú ya tienes salvación, perfecto, estás en el camino correcto. Pero también tienes que ver que Él quiere restaurar tu vida, tu pasado, lo que has hecho. Él quiere restaurar los años que las langostas se han comido. Pero solamente porque eres hijo de Dios no significa que Él te va a forzar a entregar todo. Él otra vez llegamos a lo mismo. Él es un caballero. Si no quieres que Él restaure eso, pues está bien, sigue viviendo con esas cargas. Pero el Señor quiere restaurar todo lo que los años, dice, que las langostas han comido. La pregunta es para ambos, para uno que no sea hijo de Dios. Él te está ofreciendo vida eterna, y para ya un hijo de Dios restaurar todo eso. Y todo esto es posible por la obra a través de Jesús en la cruz. Si pones tu fe en el Cordero de Dios, Él te promete vida eterna y Él no es hombre para mentir. Vamos a orar.
Señor, pues te damos gracias otra vez por tu palabra, te damos gracias que es viva y podemos leerla, estudiarla, enseñarla con confianza, sabiendo que es verdad, sabiendo que tu palabra es viva. Señor, te pido que esta semana, que la obra no termine aquí, que siga, Señor, renovando nuestra mente a través de tu espíritu, a través de tu palabra, que nos sigas enseñando, que nos sigas, Señor, trayendo convicción de nuestros pecados para seguir la santidad. Queremos, Señor, deseamos la santidad, así como tú nos dices, como tú nos has mandado. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. En nuestras propias fuerzas es inútil tratar de hacerlos en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, llénanos con tu espíritu. Y otra vez que sea tu palabra que nos esté transformando, que nos haga más a tu imagen, Señor. En nombre de Jesús.